Hola, buenos días. Mi nombre es Gerson Villa González. Soy alumno de la materia de Tendencias Internacionales de la Educación y mi asesor es el doctor Fernando González Luna. Hablando acerca del guión, bueno, como introducción podemos decir que la educación pues debe de participar activamente en la vida y el crecimiento de las sociedades. En todas las épocas las sociedades presentan cambios pues que requieren de una actualización educativa que pues, nos pueda permitir al individuo acondicionar pues a las nuevas exigencias del mundo moderno, que pueda generar normas válidas para una vida armónica y social de acuerdo a las exigencias de la sociedad actual moderna, y sobre todo que tenga una formación para lograr pues una estabilidad en las relaciones sociales, políticas, como puede suceder hoy en la actualidad. En consecuencia, debido a esto, la educación pues representa el sentido de la vida, ya sea social o individual, es la que debe de orientar el quehacer de nuestra existencia común. El modelo educativo que bueno se pretende algunos autores o algunas instituciones centrado en el humanismo, en el cual pues se forma al hombre y a la mujer para poder aplicar principalmente un servicio ante la sociedad y a la vez para alcanzar su propia felicidad. Por lo tanto, de acuerdo a esto, pues los educadores, o bueno, en este caso los docentes, pues de hoy no podemos pasar sin ver la realidad actual. No se vale navegar con la bandera de ingenuidad. Estamos obligados a recrear pues, las problemáticas del momento, a echar más de nuestra capacidad, así como de nuestra experiencia, a generar un nuevo modo de ver y actuar en la realidad. Es importante generar un pensamiento más axiológico que de sustento, a una educación con elementos formativos y que tenga como finalidad a la conducta ética. La educación tendría como objetivo pues formar sujetos éticos que tienden a realizar valores sociales fundamentalmente como libertad y dignidad humana. En base a esto podemos considerar algunos puntos con respecto a la tecnología, a las tecnologías de la información. Recordemos que los valores ciudadanos que debemos fomentar en las escuelas tendría que ir en una dirección muy distinta si en realidad queremos que sepan vivir en una sociedad democrática. El ciudadano de hoy tiene que ser muy crítico con la información que recibe, pues los medios de comunicación mayoritariamente privados pues pertenecen a un pequeño grupo de empresarios con estrechos lazos y cierto tipo de ideologías. De acuerdo a esto podemos de considerar pues que el objetivo de un buen ciudadano, de acuerdo a Martínez, pues no debería satisfacer las expectativas del profesor, tanto como la de la sociedad, es decir, el diálogo con el otro, la solidaridad, la justicia social y la participación social tienen que ser valores fundamentales en el modelo actual educativo tradicional. Otro valor fundamental para los ciudadanos del siglo XXI pues es la necesidad de tener iniciativa propia, de contar con una capacidad crítica, de ser capaces de plantear proyectos y cuyo objetivo sea pues bueno, tener una mente un poco más abierta. Recordemos que los medios de comunicación a veces distorsionan pues la forma de pensar del individuo. Aquí debemos tomar en cuenta pues algunos aspectos como sociales, políticos, económicos, en el cual presentan un terrible impacto en el individuo. Si no se pueden predecir y no se pueden atender este tipo de factores, pues simplemente los conocimientos y aptitudes pueden ser los no necesarios y en algún momento pueden ser pues inciertos, en el cual le afecta al individuo pues que no tenga una capacidad crítica, que no sepa valorar los datos que tiene frente a él. Por eso es muy necesario, pues bueno, dentro de nuestras instituciones educativas, pues el fomentar este tipo de pensamiento para que puedan enfrentar pues el individuo con seguridad y no con una incertidumbre elevada. También con respecto a la educación por competencias, más allá de los desafíos de la transformación del pensamiento didáctico pedagógico y de las prácticas educativas existentes, pues bueno, aquí se supone poner entredicho y bueno, tratar de fomentar al individuo una cierta experiencia y habilidad dentro de los agentes socioeducativos, en el cual pues bueno podamos promover este tipo de modelo por competencias. Recordemos que al final de cuentas este tipo de modelo de competencias es en base a las necesidades de las empresas. Es un enfoque que bueno tiene un carácter pues reproductivo de acuerdo a las necesidades, de acuerdo a las problemáticas que puede haber en la empresa, y realmente no forman al individuo pues totalmente, no tiene un criterio, no es analítico, no es reflexivo, no tiene un pensamiento pues adecuado de acuerdo a las situaciones que se le puede presentar. Realmente es un autómata. Aquí por eso podría tomarse en cuenta que es un punto negativo, aunque bueno, también tiene sus puntos positivos. También recordemos que otro punto a considerar es el financiamiento de la educación, que es un tema muy importante la educación. Aquí realmente el Estado, pues realmente el gobierno, pues presenta un rezago de inequidad, pues de acuerdo a las necesidades de la población y de todos los sectores. Retomando lo que dice la UNESCO, cada vez es más frecuente que en México se señale con respecto a la educación que ya no se requiere gastar más, sino invertir mejor. Aquí, bueno, realmente los problemas son variados. Muchos de estos señalamientos deben ser pertinentes para poder tratar de corregir
pues ciertas ineficiencias que están dentro del sistema, más allá, por ejemplo, pues que hay rezagos sin equidad, persisten dentro del sistema educativo mexicano, lo que bueno, a veces no se destinan los recursos adecuados o son malversados. Respecto a las leyes, o bueno, y las prerrogativas actuales, según la UNESCO, las entidades federativas con menor desarrollo económico, como es el caso de Chiapas, Guerrero y Oaxaca, pues tienen los niveles más altos de analfabetismo y los más bajos en una cobertura educativa. Asimismo, estas entidades se caracterizan por tener las tasas más bajas de eficiencia terminal y las más altas de abandono escolar, de acuerdo a la SEP 2011. En cuanto al logro escolar, los alumnos de estas mismas entidades constantemente obtienen los resultados más bajos, característica que comparten los alumnos que habitan en zonas rurales y los que asisten a modalidades educativas orientadas a atender a localidades de bajos recursos. Aquí, bueno, es muy importante también considerar un aspecto en base a este tipo de datos, la evaluación interna y externa, que es lo que se lleva dentro de las instituciones educativas. No solo evaluar a los docentes en la forma que se desempeñan, laboran, qué tipo de metodologías utilizan. Obviamente el docente debe estar en una constante capacitación, pero también el sistema de modelo, de acuerdo al diseño curricular que se está proponiendo, pues bueno, si se lleva a cabo, se ha logrado el objetivo, se ha logrado la meta, cuál es el índice terminal, el índice de inserción, todo esto genera un impacto. Y bueno, realmente no se tienen las necesidades de la sociedad. Si no recuerden, generalmente este tipo de modelos, pues bueno, están orientados a las necesidades de las empresas. Aquí por lo menos yo considero para poder elaborar un proceso de mejora continua, se deben abordar 5 pasos. Bueno, que el perfil de desempeño del docente sea claro, el establecimiento de parámetros respecto a los cuales se va a evaluar, la medición, es decir, con la evidencia que él realice su trabajo, la evaluación, que es la comparación pues de ese desempeño que entiende con respecto a parámetros de evaluación, autoevaluación, de capacitación, también la trayectoria que lleva el docente, así como el seguimiento y acompañamiento, pues bueno, que puede ayudar o incentivar esa mejora. Como conclusiones, en base de todos estos aspectos, generalmente hasta el momento, a mi parecer, no se ha venido llevando una línea lógica entre la evaluación y los recursos tecnológicos que se pueden utilizar y lo que nos transmiten los discursos educativos y curriculares, los cuales habitualmente van por un lado y los discursos evaluados van por otro. Se pretende, bueno, se trata de pretender que se adquieran competencias básicas. No se habla de habilidades y destrezas, procedimientos, procesos de enseñanza y aprendizaje, contextos educativos, valores. Realmente estas evaluaciones se hablan únicamente, pues tal vez del rendimiento de disciplinas instrumentales en un nivel determinado, dejando de fuera el resto de los elementos del currículo. Podemos resumir que la enseñanza del currículo y las evaluaciones no van en la misma dirección, con lo cual es difícilmente que se puede decir que la evaluación se está llevando a cabo es realmente adecuada. Es obvio que hay que evaluar los resultados académicos de los alumnos, pero no única y exclusivamente eso. También son importantes otras dimensiones e indicadores. La evaluación debe integrarse dentro del discurso educativo y evaluar lo que verdaderamente se considera que es importante en la educación. Una evaluación adecuada debe incluir múltiples dimensiones que consigan un equilibrio entre sí para la elaboración y reflexión de los datos obtenidos y que nos puedan ayudar a producir cambios que mejoren el sistema. Por eso nos debemos de replantear cuestiones de cómo evaluamos, qué evaluamos, con qué fin evaluamos y qué hacemos con la información obtenida de la evaluación, además de los recursos económicos mal aprovechados y no transparentes que a veces se utilizan. En base a todo esto yo me basé en la bibliografía de centros educativos de 2009, evaluación externa e interna de la revista latinoamericana de estudios educativos, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Invertir Mejor para Invertir Más, Financiamiento y Gestión de la Educación en América Latina, de Granado Roldán, Educación, el dinero no es el problema, del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, el aprendizaje en tercero de secundaria en México, así como también de Martínez 2006, Formación para la Ciudadanía y la Educación Superior, Revista Iberoamericana, de Guzmán Marín, la Problemática General de Educación por Competencias, y de la Secretaría de Educación Pública, principales cifras del ciclo escolar 2011-2010. Les agradezco la atención.